Gracias por esta invitación, Ignacio, ustedes y Samana también. Y la verdad es que yo puedo hablar un poquito en español, entonces, pero yo prefiero ofrecer esta charla en inglés. Entonces, este es el momento para poner sus earphones. Bueno, okay. I thought I would begin the day with opening up an invitation to consider some deep questions about leadership in schools in the 21st century. And this draws on two sources of active research at Project Zero. I've been at Project Zero for 21 years. You heard the voice of one of my colleagues, David Perkins, yesterday, and another colleague, Howard Gardner. There's about 21 of us there at Project Zero who do about 17 different kinds of projects all over the world. And one of the projects David Perkins and I are part of looks at what leadership looks like. Liderazgo, ¿cómo es cuando apoya el aprendizaje del siglo XXI? Y lo hacemos con una red de colegios o escuelas en Australia, más o menos 220 escuelas. Estamos en medio de esta investigación, pero esto pues me plantea la pregunta a mí y a otros en el Proyecto Cero. Entonces, ¿cómo sería ese liderazgo? Vamos a compartir entonces con ustedes algunas de las ideas extractadas de esta investigación y un cuerpo de investigación también o de trabajo que viene no del Proyecto Cero, sino es parte del programa. Soy miembro docente del nuevo programa de doctorado de Harvard que se llama Liderazgo en Educación. Es un programa conjunto entre el Graduate School of Education y el School of Business y el Kennedy School of Business en Harvard. Y lo estamos tomando muy seriamente. Esta pregunta de ¿qué es? ¿Cómo debería ser el liderazgo? ¿Cómo podría verse? Y ¿cómo podríamos ofrecer las condiciones de desarrollo para líderes en el futuro? Entonces, yo creo que valdría la pena iniciar esta charla indicando que durante los próximos 30 minutos quiero concentrarme en el liderazgo en términos del pasado, el presente y el futuro de los colegios. Vamos a ir viendo algunos acetatos, entonces probablemente sería mejor no poner el video. Surgen dos interrogantes que vamos a estar considerando. Estoy esperando las acetatos. Ya el PowerPoint apareció. Muy bien, gracias. Entonces son dos preguntas que quiero que consideremos en los próximos 30 minutos. Una, ¿qué es el liderazgo? Estamos hablando de liderazgo, pero ¿qué significa? Yo considero que hay una desconexión fundamental, de hecho, entre cómo hablamos de los líderes y del liderazgo. En las ciencias sociales hay dos aspectos diferentes, dos elementos importantes, y a propósito quisiera provocarlos a que consideren el liderazgo, no solo los líderes, sino el liderazgo esta mañana. Y la segunda es, ¿qué tipos de liderazgo son importantes en las escuelas de hoy y de mañana? Entonces volveremos una y otra vez a estas dos preguntas, pero son el tipo de preguntas que espero generen nuevas ideas hoy, esta mañana. Como les decía, el pasado sería tonto o ingenuo pensar que no podemos cambiar las cosas fácilmente sin entender por qué las cosas existen, por qué se crean los colegios como están. Los colegios, las escuelas, pues son las instituciones más interesantes o de las más interesantes por su resistencia al cambio. Pienso que hiciéramos una lluvia de ideas pensando en cuáles serían las instituciones menos innovadoras en la sociedad. Y hubo tres. La primera que surgió fue la iglesia, la segunda fue los y desde luego pues el reto después fue considerar cómo podemos instituciones sociales tan tradicionales y conservadoras. ¿Por qué? ¿Por qué son tan conservadoras? Me gustaría mostrarles una imagen para provocarlos, para incitarlos a que consideren el pasado. Dibujada por un ilustrador francés, Jean Marcotte, en 1899. A él se le
presentó un reto para la exhibición o la exposición mundial en París para crear una serie de imágenes serias de lo que o cómo se verían las diferentes instituciones en el siglo XXI, es decir, en el año 2000. Y esta fue su imagen de lo que sería un colegio en esta época, en el siglo XXI. Mírenla, analícenla muy de cerca. Ahora, ciertamente, pues los colegios hoy en día, pues literalmente no se ven así, ¿cierto? Podríamos hasta reírnos ante algunas de las cosas que Jean Marcotte, pues, dibujó o representó aquí. Hay cosas en esta imagen que creo yo que explican por qué es tan difícil el cambio en los colegios. Muchas de las creencias profundas y arraigadas sobre lo que es el aprendizaje creo que prevalecen y ciertamente se representan en esta imagen. El aprendizaje podemos ver aquí, por ejemplo, este caballero, fíjense que es un poco viejo, con pelo blanco, cabello blanco, o sea, está seleccionando como contenido. Hasta me siento mal por el pobre viejito. Miren estos cables que le salen a estas máquinas. El conocimiento como que eficientemente parece estar transmitiéndose a las mentes de los estudiantes. De pronto hasta nos podríamos reír, ¿no?, de esta imagen. Pero es un modelo mental de cómo se ve la educación y el rol del maestro, ¿cierto? Y pienso que esta imagen, bueno, construyendo sobre algunas de las ideas que nos presentaron ayer, esta imagen nos lleva a tres preguntas fundamentales que creo que los líderes, sean administradores, gente en la comunidad, rectores, que debemos considerar pensando en los colegios del pasado, de hoy y de mañana. Y estas son preguntas como: ¿qué es lo que vale la pena aprender? Mi colega David Perkins puso esto en nuestras mentes. Está representada aquí por el caballero a la derecha. Y es una pregunta fundamental al pensar en los colegios, ¿no? Otra pregunta que surge es: ¿cómo? ¿Cómo se aprende? Aquí la imagen nos muestra algunas ideas. Diferentes tipos de pedagogías, como Escuela Nueva y otras que hemos ya oído mencionar, nuevas ideas sobre el cómo. Bueno, y la tercera pregunta fundamental es: ¿dónde? ¿Dónde va a suceder? ¿Dónde se va a dar ese aprendizaje? Si pensamos en el surgimiento de la tecnología, los medios sociales, estos espacios virtuales, híbridos, eso también plantea una pregunta fundamental para los líderes a diferentes niveles. ¿Qué es lo que hay que aprender? ¿Cómo y dónde debe ocurrir ese aprendizaje? Vamos a volver una y otra vez a estas tres preguntas, pero creo yo que son las tres preguntas grandes, importantes, que nos motivan para considerar la diferencia entre líderes y liderazgo, porque el grado, hasta el punto digamos el grado en que podemos considerar que es un líder, puede cambiar los modelos fundamentales de la educación, creo yo. Y eso nos lleva bueno, preguntémonos a qué nos referimos o qué queremos decir con liderazgo. Hay una distinción importante que se hace y se hizo, de hecho, en 1950, la hizo un científico, Bales, y otros que continuaron el trabajo en los 60 también, alrededor de qué es el liderazgo, qué significa, y tiene una definición en particular en las ciencias sociales, y yo creo que será importante considerarla en estos 2 días. Y es importante porque Bales y lo que otros científicos sociales continuaron estudiando, no están estudiando lo que la persona en el tope, digamos, de la jerarquía hace. No es solo eso. El liderazgo no es una posición, no es un cargo, ni la característica de un individuo. El liderazgo no es un sustantivo, es un verbo. El liderazgo, como se presenta aquí, es el proceso social de influencia. Es el proceso social de la interacción y la influencia entre los seres humanos. Y se trata de
cómo, particularmente en las escuelas o en los colegios, cómo ocurre esa influencia, ¿cierto? Para pues llevar a la gente en nuevas direcciones o comportamientos. No es la calidad o característica de un individuo. Entonces el líder es un rol. El liderazgo es una actividad social de influencia y esperamos que los líderes pues demuestren liderazgo. Probablemente podríamos pensar en algunos líderes que no lo demuestran o no la presentan. El liderazgo es un fenómeno en un sistema social. ¿Cómo se da la influencia? ¿Cómo sucede la influencia? ¿Cómo se recolecta la información? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo son las visiones o las metas? ¿Cómo se deciden en un grupo? Todos esos son procesos sociales. Y suceden en diferentes formas, en particular en los colegios. ¿Y será que el liderazgo, este tipo de idea de que la influencia importa en los colegios es cierta? Claro, la calidad de la influencia se da en los colegios, cómo se da retroalimentación, cómo se toman decisiones, cómo se establecen las metas, todo eso importa bastante. Aquí vemos, bueno, en el acetato que les voy a mostrar un trabajo que es bien provocador, bien provocativo, incitante. Espero que aparezca, ahí está. Básicamente, una de las grandes variables que predice el logro académico y que es bien conocido es el estatus socioeconómico. La pobreza en otro tipo de praxis es un tema importante, ¿no? Un poquito fuera pues del alcance de esta agenda de los 2 días, pero es una gran influencia también en los resultados, ¿no? Ejerce influencia en los resultados de los estudiantes. Es la calidad del liderazgo, es decir, de los asuntos de influencia social, y predice el 27% aproximadamente de la variación en los logros de los estudiantes. Entonces, el 27% de la variabilidad, las diferencias en cuanto a cómo logran los estudiantes sus puntajes, se explica por la calidad de la enseñanza. Ahora, comparemos esto con otra variable, la calidad de la enseñanza. Resulta que la calidad de la enseñanza explica el 33% de los resultados y los logros de los estudiantes. Entonces, la calidad del liderazgo es casi tan poderosa como la calidad de la enseñanza. Y esto es un hallazgo bien interesante, porque la calidad de la enseñanza casi que es una intervención directa en el logro. La calidad de la enseñanza es como indirecta, aparte de lo social, pero sin embargo explica las diferentes formas en las que los estudiantes logran aprender y conocer. Entonces sí importa casi tanto como la calidad de la enseñanza. Es un hallazgo bien incitante, se hizo a través del metaanálisis entre países por parte de una serie de investigadores. Entonces, ¿cómo es esta influencia social? ¿Cómo se ve? Este es otro modelo que utilizan muchos científicos sociales que estudian liderazgo en los colegios, y no analiza únicamente o solamente el rol del líder del colegio, sino que analizan una ecología de influencias en el aprendizaje de los estudiantes, una ecología de influencias. Entonces, claro, se ven las influencias sobre los resultados, pero también todas estas otras variables que son significativas y que se han probado a través del metaanálisis. Este es como el modelo estándar para poder analizar el liderazgo, o la forma de analizarlo y de la relación que tiene con los resultados de los estudiantes. Y les quiero decir que pues me complacería, no tengo ningún problema en compartir estos acetatos con el Gimnasio Moderno, se los puedo dejar después si les interesa. Y también se ven influenciados por las condiciones familiares y tiene impacto sobre los impactos también económicos, las políticas estatales, las metapolíticas. Si consideran estas dobles flechas, flechas en doble dirección, nos muestra la direccionalidad, y el líder del escolar puede influenciar otros otros aspectos que a su vez puede influenciar también a los líderes, la calidad de la enseñanza y a su vez el aprendizaje estudiantil, etcétera, etcétera. Es decir, el líder escolar hace cosas, no estoy diciendo que no las haga, pero el liderazgo es esa calidad del sistema social. Y cuando analizamos la calidad de influencia en el sistema social,
Existen dos tipos de liderazgo que pues muchos de nosotros, y esto pues se lleva haciendo durante décadas, que muchos de nosotros hemos utilizado, si lo piensan, se ha hecho investigación en esto. Entonces, hay dos tipos de programas de liderazgo o comportamientos que nos llevan a los logros estudiantiles y al aprendizaje estudiantil. Entonces, ¿qué tipos de liderazgo personas nos hacen pensar a nosotros y a los otros colegas que trabajamos en este campo? Uno es el liderazgo técnico y el segundo es el adaptativo. De pronto muchos de ustedes ya conocen estos conceptos, para otros pueden ser un poco nuevos, pero hay una importante distinción que se debe hacer entre los dos. El liderazgo técnico es la forma de influencia utilizada cuando los problemas son bien conocidos, es decir, sabemos cuál es el problema, sabemos cuál es la solución, se trata de hacerlo de manera efectiva, eficiente y de la mejor forma posible. Se trata de ejecución, se trata de implementación, y el líder escolar, cuando se ve enfrentado a problemas técnicos como, por ejemplo, cómo podemos lograr o mejorar el aprendizaje basado en proyectos, cómo podemos mejorar los puntajes, hay muchas estrategias para lograrlo. Entonces se trata de adquirir ese conocimiento, transmitírselo a los profesores, a los maestros y hacerlo mejor, mejorarlo de cierta forma. Y eso es diferente del liderazgo adaptativo. En el adaptativo realmente no sabemos cuál es el problema, no es claro. Adicionalmente, aún si lo podemos enmarcar, no sabemos cuáles son las soluciones. Entonces, si pensamos en Estados Unidos, por ejemplo, hay una serie de escuelas enfrentadas o que tienen que confrontar cómo involucrar, por ejemplo, las poblaciones de diferentes razas. Uno ve muchas personas de Pakistán, de Sudán, llegando a Estados Unidos, personas que nunca habían estado en este entorno, y los colegios a donde van, pues no saben los profesores cómo trabajar con estas culturas. Entonces tienen que crear estrategias para involucrarlos. El problema, pues fíjense ahí, no es claro, las soluciones tampoco, el abordaje, la manera de abordarlo, el enfoque es diferente, es desconocido. No es que el líder conozca la solución, sino que más bien la solución tiene que ser co-construida con la variedad de personas que vimos en ese mapa que les mostré, con esa ecología, desde los estudiantes, desde los padres, de los maestros. Requiere aprender a nivel del sistema. Ese liderazgo adaptativo abraza esa idea de que tenemos que experimentar, fracasar y aprender. El técnico más bien se trata de control e implementación. El adaptativo es más enfocado hacia la influencia distributiva y la experimentación, dos formas de actividad social y de influencia. Desde luego existen los híbridos también. A menudo podríamos pensar que estamos frente a un problema técnico y no sabemos si aplicar liderazgo adaptativo o técnico, o a veces vemos un problema con ciertos aspectos o componentes técnicos. Entonces existen los híbridos, y lo que yo, pues, y algunos de pronto de los que están presentes aquí en esta sala, cuando trabajamos en el desarrollo del liderazgo y de los líderes, gran parte del trabajo se concentra en ayudarles a desarrollar destrezas para diagnosticar qué tipo de retos y desafíos están enfrentando. ¿Será que es técnico? ¿Será que es adaptativo? ¿Será que conocemos las soluciones? Hay un patrón de comportamientos que pueden resultar ser los más efectivos, o podemos confrontarlo de manera adaptativa. Y de hecho, pues, esos generan diferentes tipos de comportamiento de liderazgo. ¿Y cuáles son estos comportamientos de liderazgo? Bueno, hay tres entes importantes de comportamiento que los investigadores nos han demostrado que son efectivos, digamos, en los resultados de los estudiantes. Voy a hablar brevemente de los tres y espero que ustedes piensen en su propio contexto, que están, pues, enfrentando de pronto retos adaptativos, técnicos, y de pronto les puede ser de utilidad. Los tres comportamientos son establecer dirección, crear cultura y desarrollar personas. Ahora, estos tres comportamientos, de hecho, ambos están a nivel técnico y a nivel adaptativo, pero se diferencian en el significado, lo que significan a este nivel. Por ejemplo, establecer una dirección. A nivel técnico, eso significa que el líder
pues presenta una visión, ¿cierto? Miren, esto es lo que vamos a hacer, vamos a ir en esta dirección, esta es la dirección que vamos a adoptar, y crea esa visión y mantiene la meta y claramente para los demás. A nivel técnico, ellos establecen maneras de desarrollar la gente alrededor de esa visión. Entonces es la visión, y el rol del líder es construir esas destrezas, esas capacidades entre los maestros, específicamente alrededor de lograr esa meta. Si queremos, por ejemplo, convertirnos en un colegio bilingüe, pues tenemos que crear esas destrezas entre los maestros, y el rol de los líderes es asignar los recursos, asegurarnos de que los programas estén allí, evaluar el progreso, el avance y crear la cultura. Técnicamente significa crear la cultura en donde el líder esté disponible, visible, en el que puedan confiar, todo este tipo de cosas. Pero a nivel adaptativo, estos comportamientos cambian cualitativamente. A nivel adaptativo, nosotros, cuando no sabemos cuál es la solución, pues una dirección establecida, no se trata de que el líder les dé la dirección con la visión, no. Establecer dirección significa ahí cómo co-crear la visión y las metas con múltiples partes interesadas, involucrando a los padres, involucrando a los empresarios, involucrando a los estudiantes. Eso es lo que significa establecer dirección en liderazgo adaptativo. Desarrollar las personas no se trata solamente de decir, bueno, mire, aquí están las destrezas para lograr la meta. No, hay que entender cuál es la motivación, crear los programas que sean relevantes personalmente para los maestros, para los estudiantes, para los miembros de familia. Es crear estimulación intelectual para las múltiples partes interesadas en el sistema. Y no se trata de evaluarla y controlarlo, sino más bien empoderar a los individuos para que evalúen su propio avance. Se trata de construir la motivación, la agencia de todas estas partes interesadas en el sistema social. Eso es lo que hace un líder. Y crear una cultura, bueno, crear cultura a nivel adaptativo significa establecer una cultura en donde podamos cometer errores, donde podamos fracasar, donde podamos aprender, en donde tenemos las capacidades para ver los diferentes tipos de evidencia que sugerirían avance hacia este reto. Y es hacerlo, nuevamente, con las múltiples partes interesadas, no solamente con los maestros. Entonces, como espero que puedan ver, liderazgo técnico y adaptativo pues son dos enfoques diferentes cuando estamos enfrentados a los retos y tienen pues diferentes entornos de comportamiento. Entonces, en programas como en el del doctorado en liderazgo en el que trabajo, se trata de trabajar con los líderes para entender, para diagnosticar los tipos de problemas que hay y trabajar con estos líderes para desarrollar el repertorio de destrezas para hacer todo esto, porque a menudo cuando el liderazgo no sale bien es porque se hizo un diagnóstico equivocado. A veces creemos que es un problema técnico y lo que aplicamos son estrategias adaptativas, ¿sí? Si es un problema técnico, pues debemos simplemente definir la meta y ejecutar. O si pensamos más bien que es un problema adaptativo, pues no podemos imponer, digamos, técnicas o comportamientos para el liderazgo técnico. Entonces hay que fluir como líderes y ser flexibles en cuanto a cómo abordamos, ¿no?, este tipo de retos. Les voy a dar un ejemplo entonces corto que viene o que se origina en Estados Unidos y que ahora pues ya es global. De pronto ustedes verán conexiones también o cosas familiares con lo que discutimos ayer. Esta es una red de colegios que yo pues fomentaría que ustedes analicen. Se llama el Big Picture Schools. Se fundó en 1995 por Elliot Washer y Dennis Littke en Rhode Island y ahora ya está desarrollado o se convirtió en un programa que ya se implementó en 6 países alrededor del mundo. Hay 26,000 estudiantes en estas diversas escuelas, son 44 los colegios que hay en Estados Unidos, 25 en Australia, más de una docena en Europa. Y lo interesante sobre este tipo de colegios de Big Picture es que enmarcan los retos y el rol del colegio como un reto adaptativo. Nosotros pensamos en ese modelo de Jean Marcotte, ese que pintó y que les mostré al inicio. Ellos analizan ese tipo de modelo y dicen, no sabemos ni siquiera cómo se van a ver los colegios en el futuro, ni siquiera conocemos las soluciones en cuanto a cómo se va a aprender, qué se va a aprender y dónde. Tenemos que involucrar las diferentes partes interesadas, ¿cierto? Y todo esto
increíble efecto. Su carta de constitución fue trabajar con todas estas poblaciones de colegios de estudiantes en donde pues como que se rajaban, que no asistían al colegio. Esencialmente los estados dijeron, mire, con esos estudiantes no sabemos ni qué hacer, les vamos a dar una plática para que ustedes descifren qué van a hacer con ellos. Y lo hicieron. Miren lo que hicieron, por ejemplo, en Detroit, en Michigan, que es un ambiente urbano bastante difícil. Detroit, Michigan tiene una tasa de graduación del 26% en bachillerato y solo el 27% de ellos asisten o logran enrolarse en las universidades. Ahora los colegios de Big Picture, que son varios ya en Detroit, ya las tasas de graduación o de grado son del 96%. Y el 100% de ellos entran a las universidades. ¿Cómo lo logran? Bueno, pues rompieron el sistema, de verdad que retaron esta pregunta del cómo y del cuándo y del cómo se da. Ellos establecieron una dirección. ¿Y cómo la establecieron? Involucraron a los estudiantes a nivel individual para comprender cuáles son sus metas, qué era lo que querían aprender. Crearon un sistema en donde todo el mundo, cada estudiante iba a tener un asesor, un orientador que iba a trabajar con ellos semanalmente para marcar el avance y crear su propio currículo para ver cómo iban a aprender. A menudo todo esto empieza chiquito, a nivel pequeño, en noveno grado de pronto dicen, no, yo solo quiero dibujar caricaturas. Perfecto, le contestan. Si eso es lo único que quiere hacer, creemos un programa para crear caricaturas. Empecemos por alguna parte, ¿cierto? Y crearon esto. Más importante aún, involucraron a los padres y a todas las personas interesadas alrededor del niño en el proceso. Entonces los estudiantes todos están en esta conversación de qué es lo que quiere aprender el estudiante y co-desarrollaron un programa. El asesor o el orientador busca gente en la comunidad que sepa, por ejemplo, cómo crear caricaturas y hace como alianzas. Y ellos con ese mentor crean un programa en donde el estudiante aprende. El estudiante se siente empoderado con esas partes interesadas para crear sus propias metas, las evaluaciones, narrativas, por ejemplo, semanales que crean de avance, escriben hasta diarios de lo que aprenden, hacen exposiciones casi que cada mes, se las presentan a los demás estudiantes dentro del colegio. Es decir, es todo un sistema, hay todo un sistema de descentralización que nos muestra cómo o cuáles son las direcciones que están adoptando estos colegios. I'm just going to say a couple other things about how they do that. También quiero mencionar un par de cositas sobre cómo lo logran. Y otra característica importante cuando dicen, mire, yo quiero convertirme en un Big Picture School. Ellos trabajan 2 años antes de abrir, ¿no? E inaugurarse. Y trabajan con el cuerpo docente y con los líderes para entender cómo crear estos procesos distributivos, de cómo desarrollar las personas. Es decir, cómo trabajar no solamente con el cuerpo docente, sino con los miembros de la comunidad para desarrollar sus propias destrezas, su propio tipo de motivación para darle apoyo a estos estudiantes. Y algo que me parece de verdad muy importante es que el líder del colegio distribuye el control del programa del día a día a todos estos asesores. Estos asesores tienen mucha influencia sobre el programa, el currículo. Hay clases, estos estudiantes tienen que tomar pruebas, tomar exámenes estandarizados. O sea que hay clases, sí, se dan clases, pero los asesores trabajan con otros asesores para descifrar qué clases se deben crear, si deben ser de ciencias, de álgebra, y ahí nuevamente entonces empiezan a descifrar qué tipo de cuerpo docente tenemos que involucrar. Obviamente, pues estos colegios no son grandes. Creo que el más grande en Estados Unidos tiene como 400 estudiantes. Es por diseño, son pequeños en donde pueden ser flexibles, adaptativos y aprender a medida que avanzan. Entonces, los colegios iniciales que Elliot y Dennis encontraron, pues les tomó varios años para lograr éxito, ¿no? Fracasaron bastante al principio, pero a partir de esto pudieron escalar aún más alto. Creo que es un caso interesante de cómo
sistema de colegio reenmarcaron estas preguntas del qué, el cómo y el dónde como adaptativo. No lo sabemos, tenemos que co-construir las estrategias con las diferentes partes interesadas. Y el dónde no significa en el aula, sino dónde en la comunidad también. Y en los colegios a veces también se hacen espacios virtuales en donde los estudiantes de pronto se suscriben a diferentes cursos académicos y estar en ambientes un poco más híbridos de aprendizaje en lugar de estar en lugares físicos. Entonces son bien diferentes estos sistemas, ¿no? En Big Picture. Quiero concluir centrándome un poquito más ya en el dónde. Porque la pedagogía, pues del cómo, el contenido del qué, pues sí, son preguntas importantes para responder. Y francamente el grado al cual nosotros como líderes o gente en posición de poder diseñar los colegios, el grado como lo marcamos como problemas técnicos puede limitar nuestra capacidad para pensar en el futuro. Si estamos enmarcando el cómo y el qué, pues sí, tenemos soluciones conocidas y simplemente tenemos que mejorar en la implementación. Siento que vamos a replicar muchos de los sistemas sociales que se están mejorando en los colegios y una gran panorama de otros colegios que han tenido éxito son problemas adaptativos. Pero la pregunta del dónde es con la que quiero concluir. ¿Dónde se da el aprendizaje? Si pensamos en el surgimiento de los medios sociales y la tecnología, los estudiantes están aprendiendo en muchos lugares que ustedes y yo ni soñamos cuando íbamos creciendo. Yo he sido parte de un programa en Harvard en los últimos 4 años, un instituto que se llama Learning Environments for Tomorrow, ambientes de aprendizaje de Harvard para el mañana. Es bien interesante, analizamos cuál va a ser el futuro de estos ambientes de aprendizaje y lo enmarcamos como adaptativo, no lo sabemos. Todos los años invitamos cientos de arquitectos, diseñadores, arquitectos de educación que vienen y trabajan con nosotros durante varios días y exploramos esta pregunta como pregunta adaptativa. ¿Cómo serían los espacios y por qué se verían así? Analizamos esto y quería compartir con ustedes algunos de los resultados interesantes. Una de las cosas cuando enmarcamos las cosas como problemas adaptativos es que una sola persona no sabe la solución, así que involucrar diferentes partes interesadas genera resultados interesantes. Si uno considera la pregunta del dónde, es importante comenzar con, bueno, yo sé que esto pues aquí está en inglés, es importante considerar 3 aspectos aquí. Uno, qué pena, pues lo tengo en inglés, les voy a ir diciendo qué son, pero es el modelo de trabajo que ha surgido o emergido en estos 4 años en el instituto, y es pensar en cuáles son las características esenciales del programa. A nivel local, cuáles van a ser los tipos esenciales de cosas que queremos que los estudiantes aprendan, la pregunta del qué, y como pueden ver este grupo de aquí que vino de Luisiana y Nueva Orleans, que fue devastada después de Katrina, todavía están reconstruyendo colegios y ahí tenemos una excelente oportunidad de ser adaptativos. Y miren lo que generaron. Queremos colaboración, me encanta este título, Fearless Learning Communities, comunidades de aprendizaje sin temor, que no le temen a nada. Y otro tipo de resultados también que vemos allí importantes en educación, no pensando en estos espacios primero, sino más bien en cuáles son los tipos importantes de características programáticas, ¿no? Esas son las de la primera columna. Y luego principios de diseño, analizando los espacios de hoy y de mañana. Y miren, generaron resultados interesantes. Quieren espacios abiertos, con luz natural, con música, con sonido, con agua. Y luego, pensando en la tercera columna, los espacios clave en el colegio del futuro, en los colegios del futuro. En Massachusetts, por ejemplo, dedicamos o invertimos más de $2,000 millones al año en rediseño de colegios. $2,000 millones para renovar y reconstruir colegios. Y no hay investigación que ligue los resultados de los estudiantes. Hay una excelente oportunidad y hay que ser inteligentes porque hay que construirlos para que perduren. No nos podemos dar el lujo como sociedad de construir, digamos, colegios que se desaparezcan pronto. Tenemos que diseñarlos para 50 años. No sabemos cómo se vayan a usar en 50 años. Entonces, en este instituto, esto es lo que hacemos.
Y es un modelo para jugar, se puede jugar con el modelo para ver cómo podrían ser algunos de estos espacios. Como les mencionaba, este es el estilo tradicional de configuración espacial que los colegios han estado utilizando desde que Mark Grote pues hizo este dibujo raro, ¿no? Es básicamente como un modelo de prisión, ¿cierto? De control de la eficiencia, como estos cuadrados con esto al lado. Entonces, como que ¿cómo podemos literalmente romper ese cuadro? Jugar alrededor, abrir espacios. Piensen en algunos de los procesos sociales orgánicos que se tienen que dar y que tienen que ocurrir en los espacios. Esos son simplemente gestos, pero pensar como en el tipo de actividad social clave que pueda estar ocurriendo en el futuro, en los años futuros. Reflexión, investigación, colaboración y presentación. Fíjense que no hay ninguna palabra allí que tenga que ver con enseñar, teaching, no la meten. Entonces, para alguien que se considere maestro, yo creo que vamos a tener que revisar nuestros cargos, ¿no es cierto? Las descripciones de cargos o títulos, porque es que el acceso a la información ya sucede hoy casi que en cualquier parte. El rol de los adultos, por ejemplo, en el espacio, fundamentalmente va a ser diferente, ¿no? Se trata de facilitar, eso es lo que seremos, facilitadores. Entonces, este tipo de imágenes no deben ser penetrantes hoy en día ni en el futuro. En los tipos de espacios en donde se va a dar el aprendizaje pueden sorprendernos. Uno nunca sabe, es un reto adaptativo. Sin embargo, pues existen muchos tipos de imágenes interesantes hoy en día. Quería mostrarles una más. Esta es una foto que tomamos, de hecho, hace 2 semanas en una universidad de ingeniería, se llama en Boston, Massachusetts. Esto sospecho pues que es un salón de clase de los de primer año, freshman, en cursos de ingeniería. ¿Cuántos ingenieros hay en el salón? Levanten la mano. ¿Se les parece esto al aula que ustedes tuvieron en el primer año de universidad? No, ¿cierto? No parece como una clase de ingeniería, ¿cierto? Bueno, pues en esta universidad así se ve. Uno no puede diferenciar ahí ni quién es el profesor, ¿cierto? Volvemos a esta imagen, por favor, sí. Miren, fíjense, es informal, los estudiantes están allí como involucrados en diferentes actividades, hay ideas por todas partes. Miren que todo se basa como en equipo. A los estudiantes se les dan problemas adaptativos, además debo decirlo, al entrar como en su primer año, y tienen que como equipo inventar soluciones, y el contenido de la ingeniería pues se va desarrollando, ¿no? A medida que van avanzando. Los espacios son flexibles, ¿sí? Este curso, por ejemplo, para los de primer año, el espacio que ocupa para el siguiente semestre podría ser ese mismo espacio, pero adaptado para los que estudian robótica. Entonces tiene que ser flexible, y pues acuden a los estudiantes para que el uno le enseñe al otro, co-creen ideas y les dan las herramientas para que hagan lluvias de ideas. Miren que se ve como desordenadito, ¿cierto? No parece tener orden. Bueno, pues les tengo noticias. El aprendizaje es desordenado. Es desordenado, no tiene orden. Y hasta que no entendamos eso y no creemos sistemas y espacios físicos que reflejen esto y que lo adapten y lo acepten, pues no vamos a lograr mucho avance. Muy bien, me gustaría resumir con ciertos puntos clave para luego ya pasar a una interacción con algunas otras voces. Entonces aquí tenemos algunos puntos clave. Espero haberlos estimulado para considerar que el liderazgo no es la característica de un individuo ni es un sustantivo. Existe el líder, y el líder es esta ecología de sistemas sociales que influencian. Espero entonces haberlos podido invitar a considerar que existen estos 2 tipos de comportamientos de liderazgo y que dependen de la situación. Se trata de cómo diagnostiquemos los tipos de retos y operemos como líderes, como alguien que tiene una posición, pero operando de manera cualitativa, en diversas formas, para apalancar esa influencia dentro de los colegios. Existen 3 preguntas importantes que creo yo que continúan enmarcándose como problemas
temas técnicos y que yo pienso que son adaptativas y que no conocemos necesariamente las soluciones a muchas de ellas hasta que entendamos esto y organicemos las diversas formas de involucrar la información. Si no, tendremos resultados limitados. No es que quiera pintarles un terrible panorama, ¿no? En Escuela Nueva hay muchos experimentos sucediendo en Colombia y que yo no conozco y lo están haciendo de manera adaptativa, usando estos comportamientos. Y tenemos entonces estos 3 tipos de comportamientos. Estas son simplemente mis ideas, pero se han documentado en décadas de investigación y el programa en el que estoy involucrado en Harvard. Estamos enseñando estas destrezas a los líderes porque se basan en la investigación y lo hemos visto una y otra vez en los metaanálisis que los ligan al logro estudiantil, a los logros de los estudiantes. Y eso me lleva, creo yo, al último, al mayor de los retos. Todo lo que les he presentado hoy alrededor del tema del liderazgo yace sobre el argumento de que estas formas de liderazgo, técnica adaptativa y estos comportamientos tienen un impacto significativo en la estandarización de los currículos, y yo creo que estas son métricas ya desactualizadas para los tipos de destrezas e inclusive para las creencias que muchos de nosotros que hemos estado hablando y haciendo presentaciones en los últimos 2 días creemos que son importantes para las escuelas del futuro. Hay una serie de personas que creen que lo que debemos estar tratando de evaluar no son los tipos de puntajes estandarizados y logros, sino más bien hay que involucrar un poco la pasión, el propósito, el juego. Esos 3 elementos son los tipos de experiencias emocionales y cualitativas que espero se den en los ambientes o entornos educativos o de aprendizaje. Y es una excelente oportunidad para considerar para nosotros. ¿Y cuáles son los tipos de resultados? Nuevamente, ¿cómo rompemos ese largo legado de justificar lo que hacemos con métricas que de pronto ya no están apoyando las formas adaptativas? Muchas gracias por su atención. Quiero decir que compartiré con ustedes después estos acetatos. Hay una bibliografía, una serie de investigaciones que hemos logrado hacer, si quieren ustedes leer más adelante y en más profundidad. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muy bien. Very well, I invite Andrés Madena. Hoy rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que nos acompañen en este panel. Y sí, efectivamente, esta cumbre que es de líderes, muy apropiada esta presentación de Daniel, porque son los líderes de las organizaciones los que permiten que cosas maravillosas pasen adentro. Es muy importante el rol de los maestros, pero los que de este auditorio estuvieron en el foro de compartir de hace como 2 meses escucharon a Sergio Fajardo validar que mientras él fue alcalde de Medellín y ahora como gobernador, definitivamente él sí nota el cambio cuando los rectores de los colegios se comprometen y ejercen liderazgo y permiten que cosas nuevas pasen en el aula. Andrés, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias Lina y muchas gracias al colegio, al Gimnasio Moderno, por darme la oportunidad de estar hoy con Cecilia María, a quien admiro y aprecio muchísimo, y con Daniel, quien ha hecho muchísima investigación, conoce a Colombia muy bien, vivió en Colombia hace ya una década, un poco más de una década, entonces conoce muy bien lo que pasa acá. Esperamos que hacia finales del panel el secretario de Educación de Bogotá logre llegar. Está en una reunión con el personero y está un poco atrasado. Pero vamos empezando la conversación. Yo quería empezar con un par de reflexiones antes de hacerle un par de preguntas a Cecilia María. Oyendo a Daniel sobre qué es liderazgo, tal vez tomo 2 o 3 puntos para concretar lo que escuché.
y es que es muy difícil definir liderazgo, pero ellos en la investigación que hacen en Harvard lo definen como un proceso social de influir, y en educación de influir alrededor de una comunidad y particularmente de unos niños. Pero él dice que ese proceso de influencia, la calidad de ese proceso que da como resultado una mejor calidad en educación, depende de unos factores y nombra dos. Nombra a los profesores, que es algo que se ha discutido muchísimo, dice el 33% de ese proceso de influencia, la calidad de lograr un buen liderazgo, depende de un profesor, pero dice 27%, que es un número muy importante, depende del propio líder, de cómo se genera un líder que realmente lleve el proceso de liderazgo para que los profesores y los alumnos enganchen en una forma distinta y co-creen juntos al educarse. Y él habla entonces de dos conceptos de liderazgo. Habla de liderazgo técnico y liderazgo adaptativo, no poniendo uno por encima del otro, sino complementándolos. Él dice, es muy importante el liderazgo técnico, que la persona y el profesor y el líder sepan lo que están haciendo, tengan el conocimiento, pero es igual de importante el liderazgo adaptativo. Y lo describe en un proceso muy sencillo, no es nada distinto de, lo anoté, experimentar, fallar, aprender, volver a experimentar, fallar, aprender y generar el ambiente para que eso ocurra. Y termina diciendo, no sabemos dónde ocurre ese aprendizaje, porque realmente como seres humanos y sobre todo como niños y jóvenes aprendemos todo el tiempo. Por lo tanto es muy importante generar un ambiente flexible, un ambiente de aprendizaje que permita que se dé la interacción, que se co-cree en el proceso. Nos muestra una lámina muy interesante donde ni siquiera, y decías tú, se ve el profesor, hay un proceso de co-creación. Un proceso de co-creación y una flexibilidad en el aprendizaje, en la evaluación, no ser tan rígidos en la evaluación únicamente medidos por una prueba, saber una prueba PISA, y lo más importante, en un proceso en donde se genere emoción, en donde tanto el alumno como su profesor, como el líder educativo de la escuela, estén emocionados y se sientan motivados por lo que están haciendo. Ese para mí es el gran resumen de lo que te escuché decir. Yo quería entonces comentar dos cosas al respecto. Yo quería tal vez entonces hacer un par de reflexiones y pasarle ahí la palabra de ese resumen a Cecilia María. El primero es que es un placer escuchar eso en estas paredes, en las paredes del Gimnasio Moderno, porque este colegio surge de un proceso muy semejante y estamos aquí celebrando 100 años del surgimiento del colegio en este momento. Pero si nos devolvemos 100 años atrás, eran precisamente las mismas teorías que un grupo de colombianos tenían hace 100 años y que dieron como surgimiento a esta escuela. Hace 100 años un grupo de librepensadores tenían el mismo concepto. No hablaban, como decías tú, de un liderazgo técnico o un liderazgo adaptativo. Hablaban de un liderazgo integral. Hablaban de la necesidad de sacar adelante jóvenes que fueran futuros líderes en Colombia, que fueran muy buenos en la formación, pero fueran muy buenos en la educación. Y es un concepto de un gran pedagogo colombiano que fundó este colegio, se llama Agustín Nieto Caballero. Y él hablaba de educar e instruir como un concepto integral. En la parte instructiva, este colegio avanzó mucho en eso, y una escuela de pensamiento que se llamó la Escuela Activa, muy inspirada en John Dewey, muy inspirada en María Montessori, en de Crowley, avanzó mucho en ese frente, en tratar de conceptualizar y de aplicar muchos de los temas que estás trayendo acá. Y es que la educación no entra, ni la formación, la instrucción no entran a la fuerza. Y rompió un poco paradigmas, haciendo salones flexibles, haciendo procesos flexibles, llevando a los alumnos en excursiones, enseñándoles a pintar en la montaña, enseñándoles biología por fuera del salón, precisamente buscando el liderazgo adaptativo, en donde ellos aprendieran en el proceso. Pero también lo complementó más allá de la instrucción, y no solamente fue dentro de instrucción ese proceso de aprender el conocimiento
y adaptar ese conocimiento, sino que el concepto iba a educar, que yo creo que en el caso colombiano es muy importante. Y era una media naranja, instruir de una forma adaptativa, como lo llamas tú, pero educar, generar gente con valores, generar gente que pueda realmente representar al resto de su sociedad con tranquilidad, defender el posicionamiento de los jóvenes y darles la libertad, que acá se llama disciplina de confianza, de que ellos puedan asumir las responsabilidades de sus actos si los entienden bien. Y ese fue el concepto que se llevó a cabo en este colegio. Entonces, escucharte a ti es muy emotivo, particularmente en una fecha tan importante como 100 años en este colegio. Eso me lleva al segundo punto. El segundo punto es el punto del que hablas de liderazgo y de calidad en educación. Me preguntaba Lina de la revista Semana si estamos bien o mal en calidad de educación. Y yo le decía, es una paradoja mi respuesta, porque depende. Si tú esa pregunta se la haces a un colombiano promedio, probablemente la respuesta es que estamos bien, o que no estamos tan mal. Si se la haces a un extranjero viniendo al país, que tiene la capacidad de revisar el resultado del país contra otros países, le diría que no está tan bien. ¿Por qué? Porque esa diferencia de opiniones. Yo creo que por un proceso que se ha venido dando y del cual se le llamaría no solamente es testigo, sino protagonista. Si vemos lo que ha pasado en los últimos años en educación en Colombia, ha habido una revolución importante, que no ha sido tan reconocida en general, ni tan conocida. El hecho de lograr los niveles de cobertura que se lograron durante los últimos 10 años ha llevado a que muchas familias prueben la educación. Muchos niños que no podían ir a la escuela lo pueden hacer ahora. Y si uno le pregunta a esas familias cómo están, pues claro que está mucho mejor que 10 años atrás, ha mejorado muchísimo. Pero ahora necesitamos que el sistema se autoevalúe y se autocuestione. Y se pregunte, ¿ha mejorado suficiente o qué más se puede hacer? Y cuando uno lo mira desde la perspectiva de un extranjero, pues le toca referirse a los indicadores con los cuales se puede medir ese proceso. Llamémoslos PISA o cualquier otro tipo de indicador que han estado muy de moda en los últimos días, pero que precisamente no dan unos resultados satisfactorios para el país. Eso me hace pensar en esa paradoja. Sin embargo, la siguiente pregunta que me haría es, ¿vamos mejorando o no vamos mejorando? ¿Y qué debemos esperar en nuestro sistema educativo? Y yo soy una persona muy optimista y yo creo que vamos mejorando y vamos a mejorar mucho más rápido todavía, por varias razones. La primera es el gran esfuerzo de los últimos años, y voy a tomar un periodo un poquito más largo, unos 12 años, 15 años, en realmente mejorar y particularmente en dar acceso a la educación, gratuidad en educación y cobertura plena. Y me voy a referir principalmente, obviamente, a básica y media. Pero la segunda es que también ha empezado a generarse una conciencia que no existía sobre la calidad del sistema. Y hasta que el sistema no se cuestione y sus principales participantes no cuestionen sobre el tipo de sistema, y lo hablamos con Cecilia María antes, sobre las escuelas, sobre el aprendizaje y el proceso de aprendizaje, no vamos a mejorar. Y eso está empezando a pasar. Es un poco coyuntural. Estas semanas el tema de educación está muy de moda, por los resultados PISA, porque vino el señor de PISA la semana pasada, porque está este foro, y porque los 5 candidatos que tienen más opción presidencial, todos de alguna forma u otra han vinculado como uno de sus 3 temas principales el tema de la educación. Pero esa coyuntura no se puede perder. Ahora, no se va a generar solamente por este tipo de foros. Realmente donde se interioriza es cuando los padres de familia se cuestionen sobre la calidad de educación de sus hijos y empiecen a exigir de una forma prudente por un mejor sistema, porque el colegio les enseñe mejor a comparar colegios en un buen sentido, no de una forma peyorativa, a comparar profesores y a decir, oigan,
Yo quiero que mis hijos aprendan más y quiero que aprendan en un sistema más abierto. Y eso está empezando a pasar. ¿Es una tendencia? No, pero tenemos que volverlo una tendencia. El tema de la educación tiene que ser el tema central de la agenda pública si queremos seguir adelante. Yo estoy en eso, por eso estoy muy tranquilo. Nosotros en la firma hemos hecho mucha investigación en educación. Hicimos un ejercicio que creo que va muy al caso para esta reunión, en donde tomamos 600 intervenciones educativas, algunas de política pública, otras programas, alrededor del mundo. Y miramos sobre esas intervenciones por qué unas salían bien y por qué la misma intervención no salía bien en otro país. Y encontramos cosas muy interesantes. La intervención per se no significa tanto. Lo que sí significa, volviendo a tu tema adaptativo, es el ambiente en donde se realiza la intervención. Entonces, muchas intervenciones que son excelentes y están muy bien diseñadas, no logran el impacto. Y es la misma intervención que en otro colegio, en otro sistema, sí logra el impacto. ¿Por qué? Porque tiene que adaptarse a la realidad. Aquí hemos hecho muchas intervenciones, algunas muy buenas como las recientes en coberturas y ojalá las que se están haciendo en calidad, y otras muy fallidas, porque han sido intervenciones poco adaptativas, si puedo robar tu palabra. Han sido intervenciones que vienen de sistemas mucho más avanzados, que operan en un ambiente diferente. Intervenciones muy centradas en el ejemplo de los países nórdicos, particularmente Finlandia, España y algo en los Estados Unidos, que estuvieron inmersas, o están, perdón, inmersas en la Constitución, porque se trajeron y se discutieron en la Constituyente, y que en el momento en que se aplicaron al sistema colombiano, se olvidaron de la realidad. Entonces, este proceso de generar innovación en el salón, que es loable, es lo que se busca, es donde se genera esa cocreación de la que hablamos, de la cual este colegio se jacta tanto, requiere que tengas unas capacidades y unas bases mínimas para que ocurran. Requieras que los líderes estén presentes o generarles esa emoción para que estén presentes. Y eso requiere que haya cierto tipo de mística. ¿Cómo crean esa mística en las otras sociedades donde aplican muy bien estas intervenciones innovativas? Lo primero que yo creo es que hay un proceso de autorregulación. Ser maestro en una de estas sociedades que yo mencionaba es un honor. Cuando uno hace encuestas de cuáles son las mejores profesiones o las más reputadas, no las mejores, ser maestro está entre las 3 primeras. Desafortunadamente, cuando las hacemos acá están entre las 3 últimas. Para entrar en Finlandia o en Noruega o en Suiza o en Suecia a las escuelas de docencia, hay unos procesos que son autorregulados, no los impuso el gobierno, no es una política. Pero si yo no estoy entre el primer decil, el primer 10% de los mejores estudiantes, no paso las pruebas de entrada, independiente de si creemos o no en la evaluación per se. Pero es una mística que genera alrededor de que ser profesor es importante. Y la gente pasa y le dicen profesor. Aquí desafortunadamente está pasando lo contrario. Quienes entran a las escuelas de pedagogía no son los mejores estudiantes, sino terminan siendo aquellos que no han tenido otras opciones, en su mayoría, no todos. Eso es el cambio social que tenemos que dar. Nosotros tenemos que devolverle al profesor la estatura que tiene en la sociedad. Y en el camino, trabajar con los cientos de miles de profesores que todos los días están educando a los niños, dándoles las herramientas. Yo creo que se ha avanzado bastante. Hay un programa en el cual Cecilia María y yo tenemos un gran debate, que es Todos Aprender. Ese programa busca empezar a llevar al aula de clase muchas de estas teorías y hacerlo por las escuelas más necesitadas. Yo no lo voy a evaluar en esta intervención, pero los invito a que lean el blog de Andreas, el director de PISA, quien estuvo la semana pasada evaluando, para que empezamos a ver el tipo de debate que se puede dar positivo y cómo vamos llevando hacia una mejora importante en lograr que mejores líderes se preparen
que lideren de una forma más estructurada y que realmente los profesores realmente le den esa emoción y vayan mejorando. Una estadística al respecto. Nosotros hicimos varios análisis con muchachos de tercer grado, con profesores que se dejan evaluar. Es una variable importante para poder hacer los análisis. 5 años después, profesores que fueron evaluados muy bien, alumnos que siguieron con esos profesores, o 5 años después, profesores que fueron evaluados malos y alumnos que siguieron con esos profesores. El diferencial en los resultados académicos de los muchachos es del 50%. Entonces, sí es importante el proceso de lograr que el profesor instruya mejor su clase, entienda mejor su ambiente y realmente co-cree con sus alumnos. Me podría quedar hablando mucho tiempo al respecto, pero creo que es más importante armar un debate y hablar con Cecilia. ¿Cómo estamos, Cecilia María? Tú has sido la protagonista de la última década. Entiendes mucho más que muchos de nosotros este proceso, pero sería muy interesante escuchar tu opinión y tu reflexión, ya no en el gobierno, sino sentada hoy en día con una visión no solamente de lo que es la política pública, sino una visión muchísimo más amplia en ese proceso de cómo se ha interiorizado en la sociedad la necesidad de poner la educación como el tema central. ¿Estamos realmente en un momento diferente? Cuando tú miras hacia atrás y miras 10 años atrás, empezando tu jornada más importante tal vez en el gobierno, y te sientas hoy en día ya 3 años después de haber pasado 8 sentada ahí, ¿qué notas? Bueno, muchas gracias Andrés por las preguntas, muchas gracias por la exposición que estuvo muy interesante y por la invitación que tengo aquí, y por ustedes que están aquí apuntándole o jugándosela por la educación. Yo ya soy más vieja, yo ya miro 20 años, yo no miro 10. Yo miro, por ejemplo, la misión de sabios, aquí veo algunos sabios. Yo miro las reformas que se hicieron en el 90 a partir de la Constitución. Y obviamente los cambios legales que hubo en el 2001 y lo que implementamos. O sea, es decir, aquí hay unos procesos más largos, casi estamos hablando de 24 años, y yo creo que así hay que mirar la educación, porque la educación pues no se da en cambios inmediatos. Yo realmente estoy muy contenta con la reacción con PISA. Obviamente que me podrán decir porque usted no está de ministra. Yo añoraba una reacción así cuando estaba de ministra. A mí me parecía, nos presentamos 2006, 2009 y 2012, pues si dijéramos que ahora estamos un poquito, es decir, pero estamos en puestos muy similares, pero la reacción ahora fue mucho más grande. O sea, esto es una cosa que se ha venido construyendo, pero no es que en el 90 no pensaran y no estuvieran hablando en términos de la calidad de la educación y de la preocupación de la gente que tenía la gente sobre la calidad de la educación y de la necesidad de cambios fundamentales. Yo creo que en esa época se pensaba. Lo que pasa es que esto ha ido allí era pues una élite de sabios que estaban preocupados y que lo decían, y después tuvimos pues experiencias como los planes decenales en donde el sector reflexionó mucho sobre esto, y es maravilloso que ahora por lo menos un sector más grande esté reaccionando y se esté preocupando, porque como decíamos, este problema de la educación no es un problema solamente del sector, es un problema de la sociedad. De manera que esta reacción es muy importante, pero todavía no es suficiente. Y les digo que yo añoraba inclusive cuando estaba de ministra, cuando iba a Chile. En Chile estaban mucho mejor. Chile hizo las reformas más o menos en el 80, Brasil las hizo en el 90, nosotros dijéramos las implementamos en el 2000. Pero yo iba a Chile y cuando salían las pruebas de PISA, las ministras se querían meter debajo del escritorio, me decía, ¿qué es esto tan horrible lo que se me vino? Y yo añoro eso, porque es que a mí sí me parece que si la sociedad se está preguntando y se está preocupando por eso, tenemos el primer paso para salir adelante. Este es un problema de todos, siempre lo hemos dicho, y yo creo que cada vez vamos siendo más los todos que estamos involucrados. De manera que yo parto de que sí estamos mejor en conciencia. Por otro lado, en la forma de entender la calidad. No es fácil y yo creo que ya el sector hizo ese proceso.
que no sé si la sociedad lo ha hecho, de qué es lo que necesitamos, qué entendemos por calidad. Yo, si me paro hace 10 años, si me paro hace 14 años, pues la gente decía pues, que haya buena infraestructura, que haya buenos maestros, que haya buenos elementos, pero a nadie pues a muy poquita gente realmente podía centrar el problema de la calidad en lo que aprenden los muchachos. Entre otras cosas porque no lo podíamos medir muy claramente, se hicieron ensayos de medición y obviamente que esto pasó mucho de la reflexión que se hizo en los 90, pero pues realmente no se sabía exactamente qué es lo que saben los muchachos. Por eso es que inclusive uno le pregunta a la gente cómo está la educación en Colombia y dice muy mal, cómo está la de su hijo, maravillosa. Entonces ahí dijéramos que en general es como las contradicciones, pero a todos los niveles, o sea, en casi todo colegio, no, el colegio de mi hijo sí es muy bueno, pero la educación en Colombia es fatal. En el fondo porque no sabíamos cómo medirlo, ni sabíamos centrarnos en qué era lo que tenía, en cómo fijar el problema, que es un poco lo que él nos planteaba de que hay que tener pues, las respuestas técnicas y ese liderazgo adaptativo de qué saber, cómo centramos el problema, a dónde está el problema, y el problema sí está en lo que aprenden los niños, no está en los insumos. Los insumos hay que manejarlos, pero teniendo muy claro que lo que nos interesa es lo que aprenden los niños. Y ese centrarnos ahí, relativiza mucho todos los otros elementos. Ahí, por ejemplo, yo pensaría que sí es muy importante la calidad de los maestros, que una política estructural tiene que tocar toda esa transformación de los maestros, pero que si estamos centrados en lo que aprenden los niños, no sabemos exactamente si un maestro muchísimo más sabio enseña más o un maestro con mucha más pasión enseña más. Si realmente entendemos que la calidad se mide por lo que aprenden los muchachos, yo creo que se relativizan claramente los insumos y pueden ser distintos, porque paso a un segundo punto que es la institución, que yo creo que lo retoman, pues que se retoma en la charla y que realmente fue una obsesión nuestra, no tan implementada en la política porque no es fácil, pero dijéramos que viene de la reforma de la ley 115 y es ese centrar en que el milagro de la educación se da en la institución, como institución, con todos sus elementos, con la comunidad educativa, con los padres de familia, con el entorno, que es un grupo de gente la que enseña. Teníamos que pasar, dijéramos, de pensar que eran los maestros geniales los que conectaban a los niños o metían los libros en la máquina y a saber que es un entorno que está expresado de manera muy clara en la charla, y entonces la institución se vuelve el centro de la política. ¿Qué es lo que queremos cambiar? La institución. ¿Qué es lo que se debe cambiar? ¿Dónde deben estar los liderazgos? En la institución educativa. Les digo que no es fácil, o sea, es fácil tenerlo claro y no es que no lo implementáramos maravillosamente porque no lo tuviéramos claro, es difícil, especialmente desde la pública, pensar en la institución, porque fíjense, hemos avanzado un poco, pero fíjense que finalmente el ministerio y las secretarías hace algún tiempo manejaban una planta de personal, no manejaban instituciones, manejaban una planta de personal. Realmente pasar a que la relación del Estado es con instituciones educativas y que las instituciones son las que están generando la educación para poderles dar mucha más autonomía, que puede ser, me parece que es una de las cosas que tú dices, pues de pronto eso se da en Finlandia, no, yo creo que nosotros lo tenemos que lograr hoy y yo creo que es de las ventajas de la ley 115 que se la jugó tanto por la institución educativa, porque es ahí donde se genera como el milagro del aprendizaje, donde es ahí donde se tiene que desarrollar el liderazgo. De manera que ese punto de la institución es muy importante y allí los liderazgos, por ejemplo, del rector es fundamental, pero los liderazgos de los maestros o liderazgos de los padres de familia pueden ser tan importantes como los liderazgos de un rector. Los intentos que están haciendo los empresarios de acercarse, por ejemplo, a las instituciones educativas, las universidades, en fin, todos esos hacen parte de liderazgos que se tienen que manejar a nivel de las instituciones, porque allí en las instituciones es donde se da este milagro y finalmente donde podemos tener muchísima mayor creatividad. Entonces, yo creo que estamos en otros puntos. Otro factor que yo diría que es muy importante frente a una política educativa de calidad y más comprensiva es que, obviamente, nosotros, cuando uno está en el Estado, tiene que orientarse efectivamente a los que están más mal, a los que están más pobres, y tiene que hacer una cantidad de
de políticas que ayuden a los que están más mal a nivelarse. Pero realmente, si necesitamos elevar en conjunto la calidad educativa, no solamente son esos los que tienen que aportar. Yo creo que nosotros tenemos una varianza muy grande entre los muchachos que tienen menores resultados y los que tienen muy buenos, lo que nos quiere decir que hay una gente haciéndolo bien y hay mucha gente con unas experiencias maravillosas. Esa gente la tenemos también que impulsar y tenemos que generar los vasos comunicantes entre esta gente que lo está haciendo bien y la otra gente. Yo creo que en Colombia hay experiencias maravillosas que precisamente la evaluación nos las ayuda a identificar, que tenemos que valorar, que tenemos que, no para que la copien, o sea, en general, pues tenemos ese es un problemita que yo creo que tampoco se ha superado en el sector, y es que cada uno, pues, pensamos, no, esta es la metodología y esto es lo que tenemos que implantar y esto es lo que se tiene que hacer en todos los colegios. Yo creo que esto no va a ser así, esto va a ser cada colegio pensando y enfrentando y adaptándose y creando. Entonces debemos, dijéramos, obviamente que puede haber estadios y yo creo que pues, durante estos últimos 10 años promovimos muchos proyectos específicos que son muy buenos, pero yo creo que también tenemos que ir como de una manera comprensiva, entendiendo que con mayor autonomía y probablemente con mayor información de resultados, los colegios pueden hacer cosas maravillosas, dejarlos equivocarse, porque pues yo creo que de las equivocaciones es donde más aprendemos, pero eso sí monitorearlos mucho para que cuando se equivoquen, pues no sean equivocaciones que le cuesten la calidad educativa a unos niños durante toda la vida, sino que rápidamente les demos información sobre lo que está pasando y que ellos puedan hacer las correcciones. De manera que yo creo que estamos obviamente mejor, estamos en una coyuntura maravillosa. Yo creo que todavía el grito por las pruebas no es suficientemente grande ni es suficientemente colectivo y yo creo que todavía debemos esperar muchos más palos los que estamos metidos en el sector educativo, pero que lo debemos esperar con contento, porque eso realmente es lo que nos va a hacer mejorar. Y por otro lado, pues yo creo que tenemos un potencial enorme en Colombia de aprender de lo que mucha gente está haciendo maravilloso en el país y de mirar lo que, pues de mirar lo que efectivamente sí funciona en cada región, en cada zona, en cada institución. Yo pensaría eso. Tenemos un largo reto. Yo estoy de acuerdo contigo que lo de los maestros en el largo plazo, pues obviamente se tiene que ir ajustando y tenemos que empezar a mirar los mejores, pero no nos olvidemos que tenemos una cantidad de maestros que lo pueden hacer maravillosamente bien, aunque no hayan tenido las más altas notas en los exámenes del ICFES. No podemos desaprovechar tenerte aquí sentada para hacerte otra pregunta, que tiene mucho más que ver con los últimos años y tu experiencia ahora en educación superior como rectora. Y tiene mucho que ver con pertinencia. Hay un gran debate también que se está abriendo sobre educar para el empleo, educar para qué. Y dentro de esto, algo muy relevante, antes de pasar por último la palabra a Daniel, y es, el país ha mejorado en desempleo, por lo menos eso dice el DANE, pero seguimos siendo un país de alto subempleo. Si tú miras el empleo informal, todavía es más de la mitad del empleo total del país. Y cuando miramos con cuidado los datos de desempleo y cómo ha venido mejorando, pues uno se sale de los promedios y ve dos cosas graves. Por un lado ve que mucho del empleo generado es empleo todavía inestable, es empleo en infraestructura o en servicios temporales. Pero dos, que las cifras de un dígito de desempleo son realidades en el promedio, pero cuando coges, por ejemplo, la juventud y dentro de la juventud a las mujeres encuentras casi 30% de desempleo. Entonces hay grandes grupos de la población en donde el desempleo sigue siendo un tema muy central. Y al mismo tiempo hay sectores de la economía que claman porque no tienen personas para contratar, que están creciendo muy rápidamente y que dicen no encontramos gente para trabajar, lo cual es una paradoja nuevamente, es un problema de oferta y demanda. No puede ser que tengamos jóvenes que estén saliendo, que se estén preparando y que no consigan el empleo, y al mismo tiempo empleadores que no consigan empleados con las capacidades que buscan. Yo sé que eso ha sido un tema largo en tu mente. ¿Cómo lo ves ahora sentada
desde la universidad, sobre todo dado que pues en la Tadeo es un tema que se ha venido reflexionando muchísimo? Sí, pues yo creo que hay que, como tú dices, mirar pues como cada sector. Lo que nosotros hemos visto y cuando montamos el observatorio laboral, y obviamente el sistema educativo necesita mucha información sobre ese tipo de mercado de salida. Ahora, el educación superior maneja dos mercados que no siempre coinciden. Un mercado de entrada, que son lo que los muchachos quieren estudiar, y un mercado de salida que es lo que la sociedad necesita. Muchas universidades que nos hemos puesto a decir esto es lo que la sociedad necesita y abrimos el programa, lo tenemos que cerrar porque no tenemos candidatos. De manera que ahí dijéramos que hay que tener un problema, una mucha mayor información a todos los niveles de lo que está pasando y las demandas que se están viniendo. El problema es que son las demandas que se vienen en el futuro. Y hablando de adaptabilidad, estamos nosotros decidiendo, por ejemplo, abrir un programa ahora para una demanda que se está dando ahora y que no sabemos si en el futuro se va a dar. Entonces, ahí dijéramos que hay que trabajar en distintos frentes. De todas maneras, si tú coges el desempleo de los profesionales, o sea, de la gente que logra terminar la universidad, es menor. Son pues igualmente jóvenes, pero es menor de los que terminan la universidad. O sea, la universidad en Colombia todavía paga inclusive en términos de empleo. Sin embargo, pues sigue ese problema, dijéramos, de saber exactamente en dónde ubicamos los programas. Yo creo que hay que hacer más estudios, nosotros estamos con el Consejo de Competitividad, en fin, mirando a ver si podemos hacer estudios de prospectiva que den a las universidades más información, pero no le deben dar esa información solamente a las universidades, sino a los muchachos. Por otro lado, está viniendo la reforma pues, de las universidades que hemos tenido bastante resistencia en el sentido de que los primeros 4 años de la universidad sean más generales, con mayor posibilidad de adaptación de los muchachos ya cuando hayan encontrado el primer empleo especializándose en las maestrías, que es un poco pues, la reforma que hizo Europa, un poco la forma como se funciona el sistema en Estados Unidos. Eso ha tenido bastante resistencia en las universidades, aquí somos muy especializados y en la medida en que estemos sacando muchachos en los primeros años tan especializados, probablemente ese ajuste no va a ser tan claro. Y sobre todo por lo que digo, este mundo está cambiando y la economía está cambiando muy rápidamente. Entonces, fortalecer competencias básicas, fortalecer unas actividades, obviamente a nivel profesional, que les permitan insertarse en el mercado laboral y posteriormente con maestrías y doctorados especializarse más en las áreas en donde ya saben que pueden trabajar y tienen espacio, yo creo que sería una de las alternativas. Pero es un problema abierto y yo creo que requiere mucha más investigación. Obviamente, que hay otro factor que yo creo que puede ayudar en el largo plazo a la universidad a ubicarse mejor en los campos y es el fortalecimiento que se está dando de la investigación en las universidades. Todavía estamos muy lejos de ser un país en que se investiga mucho, pero dijéramos que con toda la llegada de doctores, con toda la ampliación de los niveles de posgrados y con toda la mayor investigación que se está dando a la universidad, y esa investigación de la universidad, aunque no se crea, sí está siendo muy articulada a los problemas de la sociedad. Y ahí nos van a empezar a dar más pistas, esto también nos va a dar más pistas sobre por dónde nos podemos orientar a hacer las ofertas. Pero como les digo, yo sí creo que hay una gran necesidad de comunicación para que sintonicemos esos dos mercados, los mercados de entrada y los mercados de salida. Y necesitamos obviamente mucha más información sobre los mercados de salida, pero también necesitamos realmente que no tratemos de especializar tanto los muchachos en los pregrados, para que ellos puedan salir, puedan trabajar y efectivamente después se puedan especializar en los campos en donde ya han encontrado una alternativa laboral. Daniel, la misma pregunta. En Harvard ustedes han hecho muchísimas investigaciones al respecto también y parte de lo que han concluido es la necesidad de esa flexibilidad desde la propia aula de clase. Pero en este mundo que está cambiando tan rápido en el siglo XXI y con tanto acceso a conocimiento, hoy en día puedes en Google o en Internet hacer y conseguir toda la información que quieres. ¿Cómo involucras ese concepto de realmente entender qué tipo de capacidades requieren los muchachos para sobrevivir bien en el mundo laboral y cómo desde el colegio empiezan poco a poco a darles esa flexibilidad?
Well, let me first say that it's a pleasure. Bueno, primero que todo, como les decía, es un placer para mí estar en este panel. Estuve trabajando en la tarea en los 90 durante 5 años, o sea que es maravilloso tener este círculo de conexiones, así que de verdad muchas gracias. Sí, creo que ese es el tipo fundamental de paradoja. ¿Cómo es que hoy las instituciones enseñan contenido y destrezas que creemos que necesitan los estudiantes para los próximos 5 años sin entender cómo va a ser el panorama en 50 años? No lo sabemos. Entonces creo que la creencia general es que existen algunos tipos de aptitudes que se pueden cultivar. Muchos tipos de organizaciones buscan este tipo de aptitudes cuando están contratando. Yo he sido parte de un proceso de investigación, un proyecto con David Perkins, mi colega, y trabajamos con muchas organizaciones globales como Cisco, etcétera, y los escuchamos hablar de los retos que ven. Y los retos para ellos son retos de desarrollo humano. Ellos no contratan por un conocimiento en particular, sino por aptitudes, por si esta persona es curiosa, si esta persona tiene un sentido de perseverancia. Es decir, buscan los tipos de destrezas que van a permitir a esos empleados ser aprendices de vida completa, de toda una vida, porque ellos no van a estar en Cisco en 5 años, van a estar cambiando. Entonces, como organización, tienen que estar contratando personas que puedan aprender. No es que conozcan o sepan hacer algo específico, sino saber cómo es que ellos van a poder aprender. Y creo que más y más las industrias están notando esto y están experimentando de diversas formas para contratar las personas. Por lo menos en estas organizaciones globales no les importa cuáles fueron sus promedios realmente. En muchas organizaciones casi que ya ni preguntan esto, simplemente traen la gente en el proceso de entrevista y los hacen hacer tareas con otras personas, tareas de colaboración, y los observan, ven a ver si son flexibles, si piden ayuda, si dan retroalimentación, si son curiosos. Estos son los tipos de destrezas que las industrias más y más están buscando cuando van contratando. Entonces creo que esa es una de las grandes paradojas. Puedo hacer un comentario de seguimiento sobre algo que tú mencionaste muy interesante sobre el reto de la institucionalización y su influencia. La forma, no para ser demasiado simplista, pero pienso que el reto a menudo se traduce a una sola pregunta como ser humano en un sistema. Tengo que preguntarme a mí mismo, ¿será que yo importo? ¿Siento que mi experiencia y mi voz importan? Si yo no siento que mi voz importe, entonces no voy a sentir que voy a poder ejercer influencia en un sistema. Si soy padre y siento que mi voz no le importa al colegio o a la institución, uno puede tratar de abrir diferentes formas de compenetrarme, pero no me voy a compenetrar ni me voy a involucrar. Entonces la pregunta importante como líder, y en mi trabajo como líder, es la que más le temen, es preguntarle a los líderes, ¿usted piensa que los demás importan? Porque es que a menudo esa es una pregunta que atemoriza o no nos da miedo, porque puede ser que no pensemos en que los puntos de vista de otros importan a veces, y tenemos que enfrentar eso, porque si queremos una transición hacia este tipo de procesos que estamos describiendo, no solo hoy, sino ayer también lo mencionamos, tenemos como líderes que reconocer los momentos en que los puntos de vista y las experiencias de otros son fundamentales para mejorar. Puede ser que haya otros momentos en donde haya experiencia, que yo tengo más experiencia en esto, pero son este tipo de retos en donde nosotros como líderes no tenemos la respuesta y tenemos que creer y considerar las experiencias de los demás. Tenemos que poder escuchar, tomar su perspectiva, crear los diferentes tipos de estructura en donde podamos reunirlos y que ellos sientan que importan. Y ese es un proceso humano difícil. Muchos líderes, porque pues hemos tenido éxito y tal vez tenemos conocimiento especializado, estamos en posición de poder y de pronto como que nos da temor perder ese poder, ¿cierto? Al hacer esto. Pero hay que pensar en eso. Y la razón
por la cual investigo el liderazgo es porque los líderes sí les da miedo perder su poder, pero interesante es ver que ganan poder, adquieren poder cuando se abren a este tipo de liderazgos distributivos. La percepción de influencia que reciben los demás de ese líder crece, aumenta. Entonces es un hallazgo contraintuitivo, ¿cierto? Muchos líderes, como con el miedo de perder su poder y su control, si se abren, sin embargo, adquieren más poder e influencia social. Interesante, era simplemente un punto de seguimiento a lo que dijiste. Por 10 minutos del tiempo que teníamos, muchísimas gracias y es un placer tenerlos aquí en este panel. No llegó Oscar, desafortunadamente, nos quedó pendiente una pregunta importante de los colegios por concesión, pero ya habrá oportunidad.